No manches. Es bien tarde y tengo que estudiar para el examen de Miss Karina. ¿Qué voy a hacer? Esto es demasiado. No me lo voy a aprender en una noche. ¿Y tú qué haces aquí en mi casa? Eso no importa. Estoy aquí para ayudarte a aprender las 3 épocas que van a venir en tu examen. ¿Y ahora dónde estoy? ¿Y dónde está Gandalf? ¿Y qué haces tú aquí? ¿Por qué te has la sábana de mi cama? Yo soy el fantasma de la Grecia clásica. La época clásica tomó lugar desde el siglo V hasta comienzos del siglo IV a.C. El siglo V fue el de mayor esplendor para Grecia, especialmente Atenas. El Partenón es un templo que se encuentra en la Acrópolis. Fue construido para la diosa Atenea. Mide aproximadamente 70 metros de largo y 30 de ancho. Está rodeado por columnas e incluye más de 300 figuras a lo largo de sus 4 caras. La pintura en la Grecia clásica se encontraba más que nada en jarrones, en donde se representaban historias, al igual que en pinturas de autores anónimos. En este canvas se representa la famosa pintura sobre el pugilato, un deporte practicado en la antigua Grecia, similar al box. La pintura que se ve a continuación es una representación de las musas de Zeus. La siguiente es una representación de unos soldados peleando en las guerras médicas, las cuales fueron muy importantes durante esta época. Los escultores griegos clásicos trabajaban principalmente en materiales duraderos, como la piedra y el bronce, y ocasionalmente en madera, el hueso o marfil. Los 3 temas fundamentales de la escultura griega son la representación de dioses y otras divinidades menores, las escenas mitológicas y los atletas. Las esculturas representadas están basadas en Venus de Milo y un torso el cual tiene autor anónimo. Las Olimpiadas eran una gran celebración deportiva que reunía representantes de todas las ciudades griegas. Mientras se realizaban este tipo de actividades, había una tregua sagrada, conocida como paz olímpica, la cual intervenía en cualquier tipo de conflicto sobre los pueblos griegos. Se celebraban cada 4 años con fines religiosos y en honor al dios Zeus. La literatura griega se caracteriza por representar historias de dioses griegos. Está escrita generalmente en lírico y se utiliza el género épico. También se representan historias trágicas que también se pueden representar por medio de obras teatrales. El teatro era una parte muy importante de la Grecia clásica. Los intérpretes siempre eran hombres y la vestimenta era una túnica negra para mostrar uniformidad. Se ponían máscaras que identificaban si el papel era de una mujer, de un hombre o de un tonto. La música se encontraba presente en celebraciones y funerales. Los instrumentos que representamos son aulos, siringa, salpins, instrumento de viento, y la lira, instrumento de cuerda. En resumen, la Grecia clásica fue una época muy importante, ya que fue el inicio del desarrollo del arte. Se originó el teatro, las Olimpiadas, que son importantes hasta hoy en día. Y si en la actualidad viajas a Grecia, puedes encontrar los restos del famoso Partenón. Wow, no sabía que este tema era tan interesante y tan variado. Te espera tu próxima parada. Ahora tú quién eres el Burger King, ¿verdad? No seas ridícula, soy un rey de la era medieval. Te enseñaré un poco más al respecto, ignorante. Está bien. La era medieval fue un periodo comprendido entre el siglo V y finales del siglo XV en Europa. Los reyes gobernaban y la iglesia se convirtió en la institución más poderosa. El castillo era una de las estructuras más emblemáticas de esta época.
Usaba el movimiento románico como base y además ayudaba a proteger a la nobleza. La iglesia tenía mucho poder sobre el pueblo. La forma de pensar de los nobles y campesinos eran influenciadas por los principios y creencias de esta. Las casas eran de 2 pisos para las personas que se encontraban mejor económicamente. En el primer piso estaba la cocina y en el segundo se encontraban las recámaras y los armarios. La gente que solo tenía un piso, el cual era la cocina, dormían en colchones enrollables y ponían las ollas de cocina y utensilios en los huecos de las paredes, ya que no habían alacenas. Los puentes simbólicos de aquella época se representaban como desgastados y mal cuidados debido a los pocos recursos de los que carecía la gente. Arreglar las instalaciones públicas no era de gran importancia para el reinado. Existían lagos que conectaban con todo el pueblo. Algunas veces se utilizaban para desechar mercancía inservible. Eso está mal redactado. También podemos observar las pinturas en los lados, las cuales representan las novelas caballerescas de la época. De este lado podemos ver... ¿Podemos ver qué? De este lado podemos ver una representación del teatro de la era medieval debido a la caracterización de disfraces. A diferencia de la actualidad, la iglesia tenía mucha influencia sobre el pueblo. Wow, es muy interesante saber de dónde vienen todos esos cuentos de princesas y príncipes. Ahora hay algo en esa cabeza. Bueno, pero ya, hablando en serio, ¿me das cupones para Burger King? No. ¡Qué pedo! Es hora de tu próxima parada. Hora de tu próxima parada. ¡Gandalf, volviste! ¿Qué te pasa? Yo no soy Gandalf, yo soy el fantasma del Renacimiento. Te hagas. Nada más vengo a explicarte el Renacimiento. El Renacimiento empezó en Italia en el siglo XIV y XV. Fue una de las etapas que más le atribuyó a la ciencia y a la cultura del arte. Wow, me gusta el arte y la ciencia también. Oye, la Tomasa está muy bien separada. Sí. En el Renacimiento podemos observar lo que viene siendo la iglesia de Florencia, la cual es muy memorable si hablamos de esta época. Este tipo de iglesias estaban construidas en forma de cruz y mantenían grandes columnas con campanas en ellas. Solían estar en el centro de las ciudades. La música durante el Renacimiento fue la disciplina que menos evolucionó. El clero empezó a usar la música para tener un diálogo con Dios. La nobleza lo veía como la expresión máxima de los sentimientos de un hombre. Durante el Renacimiento se hizo una gran separación entre la música instrumental y vocal. La nueva mentalidad de esta época resultó en la aparición de nuevos instrumentos. En el Renacimiento hubo muchos tipos de inventos gracias a la revolución científica, como por ejemplo el invento chino de la brújula. Y gracias a los nuevos conocimientos, Galileo Galilei perfeccionó el telescopio 30 veces más y descubrió muchos planetas, entre ellos Saturno. En el Renacimiento el arte era de mucha importancia, pues estaba resurgiendo. La pintura era de suma importancia, pues mostraba emociones mediante colores y formas. La forma en la que se realizaba era pintando en un lienzo, como en la actualidad. Aquí podemos apreciar una pintura llamada la Mona Lisa, la cual fue realizada por el polímata renacentista Leonardo da Vinci. La literatura renacentista se caracteriza por la recuperación humanista de la literatura clásica grecolatina. Se extendió de manera efectiva gracias a la invención de la imprenta, para plasmar textos e imágenes sobre papel de una forma inmediata en 1450. Se buscaba expresar de manera diferente el interés por la naturaleza, la mitología clásica, ideologías religiosas y el placer sensorial. Aquí tenemos la creación de Adán, luego tenemos la crucifixión de Cristo y por los lados tenemos, por ejemplo, la pintura de un autor anónimo renacentista y del otro lado tenemos lo que es la última cena que representa a Jesús con sus 12 apóstoles. Y finalmente tenemos a Afrodita, que solamente es la parte de la cabeza, pero es la diosa Afrodita, la diosa de la belleza.
Ojalá te haya gustado este resumen de las 3 épocas más importantes de nuestra era. No, sí, wow, es que fue muy impresionante ver cómo fue progresando el arte mediante los años. Mucha suerte en tu examen de mañana. Nos Mucha vemos. suerte. Gracias. Pero llévense esto. Gracias.